En este video nos introduciremos a la programación dinámica. Lo haremos a través de un ejemplo, el cálculo de los números de la serie de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci o serie de Fibonacci es una serie de números que la podemos ver empezando en 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, que es resultado de sumar los dos números anteriores. Cada número de la serie, si ustedes ven el 34, es igual a la suma de 21 más 13. El 13 es igual a la suma de 8 más 5. El 5 es igual a la suma de 3 y 2. Esta serie fue inventada por Leonardo Fibonacci, un europeo que vivió en Pisa a principios del milenio pasado. Él fue uno de los primeros en utilizar números arábicos dentro de Europa. La serie de Fibonacci es bastante conocida, dada que se encuentra con bastante frecuencia en la naturaleza. Por ejemplo, en la concha Nautilus, en la espiral que forma esta concha, como la podemos ver aquí, sigue una secuencia de Fibonacci. Entonces el espacio entre una cavidad y la siguiente es 2, 3, 5, 8, 13. La podemos encontrar en otros lugares, como por ejemplo el número de semillas que hay en una, por ejemplo, en una flor de girasol. Entonces tenemos 0, 1, de ahí tenemos 2, 3, 5, 8, 13 y así hacia afuera de la flor. Esta serie de Fibonacci es una de las primeras cosas que uno le enseñan cuando aprende a programar, para enseñarle recursividad. Así es que a los estudiantes de primeros años de ciencias de la computación normalmente les presentan este algoritmo, ¿no? La función Fibonacci lo que hace es, si n es menor que 2, retorna n. Si n es 1, retorna 1. Si n es 2, retorna 2. Si no, retorna la llamada a la función Fibonacci para n-1 más la suma de la función Fibonacci para n-2. Esta implementación, aunque muy sencilla de entender, es muy ineficiente. Lo vamos a ver en los siguientes slides. Cuando hacemos una llamada a Fibonacci para calcular el valor de la serie de Fibonacci para la posición n, vamos a hacer una llamada a Fibonacci recursiva de a fn-1 y fn-2. Para fn-1 vamos a hacer una llamada recursiva para fn-2 y fn-3. Para n-2, n-3, n-4. Y así sucesivamente vamos llamando a los valores anteriores en la serie de Fibonacci. Como vemos, este árbol, si bien sabemos que la altura del árbol es el logaritmo de la cantidad de nodos que tiene, la cantidad de nodos que tiene se puede expresar como 2 elevado a la n, donde n sería la altura del árbol. Y la altura del árbol está dado por el valor de Fibonacci que queremos calcular. Entonces, este árbol crece de manera exponencial, 2 a la n. Como vemos, esto no tiene que ser así, dado que muchas veces repetimos. Por ejemplo, aquí podemos ver que en verde calculamos f de n-2 dos veces. Calculamos f de n-3 tres veces. f-4 lo calculamos, al menos aquí lo vemos, 4 o 5 veces. Y así sucesivamente vemos que tenemos que calcular una y otra vez la misma función. Eso hace que en esta implementación recursiva del cálculo de la serie de Fibonacci sea tremendamente ineficiente. Tanto así que para números relativamente pequeños, como por ejemplo 40, esto se demoraría básicamente varios minutos hasta horas en un computador normal. La eficiencia del algoritmo, ¿de dónde viene? Básicamente calculamos cuando para los primeros valores podemos ver que el tiempo es básicamente constante. En cambio, como es un algoritmo recursivo, podemos ver que para calcular el tiempo total vamos a tener que calcular el tiempo que se demora para tn-1, para n-1 y el tiempo que se demora para n-2. Haciendo los cálculos nos va a dar que esto es O de 2 a la n. Básicamente tenemos un algoritmo que se ejecuta,
no como n cuadrado, perdón, sino como 2 a la n. Es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento que hace que este algoritmo sea intratable, que no se pueda resolver en tiempo polinomial con este algoritmo. Para ver un ejemplo más concreto, digamos que queremos calcular el valor Fibonacci en la sexta posición. Para esto vamos a tener que calcular el valor de Fibonacci en la posición 5 y en la posición 4. Para calcular en 5 tenemos que calcular el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3. Para calcular el Fibonacci de 4, el Fibonacci de 3 y el de 2. El de 3 vamos a tener que calcular 2. Para el de 2, 1 y 0. Lo mismo acá para el de 1, para el de 1 y el de 0, el de 1 y el de 0, el de 1 y el de 0. Vemos que tenemos bastante repetición, sobre todo en los niveles inferiores. Esto lo pudiéramos realmente eliminar del cálculo para poder tener un algoritmo más eficiente. Aquí nace la idea detrás de la programación dinámica. Una de las primeras ideas que nos vendría a la cabeza de cómo mejorar la eficiencia de este algoritmo es tratar de guardar la información que ya calculamos. Si ya calculamos el Fibonacci de 4, no tenemos que volver a calcularlo, ya sabemos cuál es su valor. Entonces vamos a ver la primera alternativa para mejorar este algoritmo del cálculo de la serie Fibonacci. Lo vamos a llamar Fibonacci con memorización. No es un error ortográfico, no es memorización. Es memorización que viene de memo, que es básicamente guardar en una tabla los valores. Este algoritmo, vamos a ver, es de arriba hacia abajo. Resuelve el problema de lo más complejo a lo más simple. Entonces la idea es mejorar la eficiencia del algoritmo recursivo. O sea, seguimos usando un algoritmo recursivo, pero guardamos en memoria los resultados de las llamadas recursivas y los accedemos cuando lo necesitamos luego. En vez de calcular cada vez el Fibonacci de 4, por ejemplo, lo vamos a calcular la primera vez y lo vamos a guardar en una tabla. Vamos a llamarle esta tabla F. F va a ser un arreglo donde vamos a tener los valores para Fibonacci de 1, de 2, de 3, de 4 en adelante. Vamos a ver la función. Bueno, si me piden el Fibonacci de cualquier valor menor que 2, vamos a determinar simplemente n. Si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar si f de n existe. O sea, si f de n está hecho, básicamente si tengo el valor. ¿Ya? Si tengo el valor, si no tengo el valor, ¿qué hago? Lo tengo que calcular por primera vez. Entonces calculo que ese valor es igual a Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2, como tradicionalmente lo hacíamos en el algoritmo recursivo. Y una vez que ya lo hemos calculado, lo marcamos como verdadero y lo guardamos en la tabla. ¿Ya? Entonces en la tabla ya vamos a tener el valor para Fibonacci 4, que va a ser un número. La siguiente vez que entre y pide el Fibonacci de 4, va a entrar por aquí, va a consultar en la tabla y como ya está, va a evitar hacer esta llamada recursiva. El resultado de esta optimización es la que vemos aquí. Vemos de nuevo el árbol de ejecución del cálculo para la posición 6, de Fibonacci en la posición 6. Y vemos que sí, la primera vez que se llama, vemos que la rama izquierda sigue siendo igual de larga que la primera vez, o sea que la recursiva normal. Vemos que va a calcular el f de 5, para calcular el f de 5 va a calcular el f de 4, para calcular el f de 4 va a calcular el f de 3, para calcular el f de 3 va a calcular el f de 2, para calcular f de 2 va a calcular el f de 1 y f de 0. Vemos que el momento en que ya calculamos f de 1 y f de 0 se guardan en memoria, va a estar en la tabla. Entonces voy a tener el de 0, el de 1. Después, una vez que tengo el de 2, voy a tener el valor de 2 almacenado en la tabla, ya no lo voy a tener que volver a calcular. Si vemos que el árbol ya se corta aquí, ya no lo voy a tener que seguir calculando. Calculo el de f de 3, el f de 3, vemos que también cuando lo vuelvo a calcular por acá, ya no hago llamadas recursivas, sino que me detengo porque ya está guardado en la tabla. El f de 4, también guardado en la tabla. El f de 5, guardado en la tabla. ¿Ya? Y entonces así vemos que evitamos todo el lado derecho de este árbol. Vemos que el algoritmo pasa de ser O 2 a la n. Con esta optimización, el algoritmo pasa simplemente a ser O de n. Básicamente hemos reducido de un tiempo exponencial a un tiempo polinomial. Otra ventaja de este algoritmo es que no solamente hemos encontrado el valor para Fibonacci de 6,
vemos que esta tabla guarda todos los valores desde Fibonacci de 0 hasta Fibonacci de 6 en un tiempo mucho menor que el haber calculado a través del método recursivo solamente el de 6. Hay otra alternativa para implementar este algoritmo de Fibonacci que realmente es el que se usa más en programación dinámica, que es el método iterativo, que es un algoritmo que se ejecuta de abajo hacia arriba. Esto quiere decir desde las soluciones más simples a las soluciones más complejas. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos la recursión a través de un lazo interactivo. Este lazo, generalmente un lazo for, va a ir calculando todos los valores, o sea, todos los números de la serie Fibonacci, del menor al mayor. Vamos a ver la función. Vemos la función interfibo. Básicamente lo que hago es crear un arreglo, el mismo arreglo que tenía antes, ese arreglo f, con n posiciones, y voy a ir guardando. F de 0 le voy a poner 0, a la f de 1 le voy a poner 1, y de ahí empiezo un lazo for donde simplemente digo la f de 2 es igual a la suma de las dos anteriores, en este caso 1 más 0, 1. La de 3 va a ser igual a la suma de las dos anteriores, 1 más 1, 2, 4, va a ser la suma de las dos anteriores, 3, y así sucesivamente, tal cual nosotros calculamos la serie de Fibonacci como la hacíamos matemáticamente, ¿no? 3 y 2, 5, y el número 6 es 5 y 3, 8. Entonces vemos que este algoritmo no requiere ninguna recursión, no requiere un árbol de recursión para ejecutarse, simplemente necesita el arreglo en memoria y todo el proceso se hace a través de este lazo. ¿Ya? Vemos que es una implementación mucho más sencilla que también se ejecuta en tiempo O de n. Incluso mucho más rápido que el algoritmo recursivo, dado que no tiene que hacer llamadas o básicamente hacer estas llamadas a funciones que necesitan guardar todo el contexto anterior en memoria. En este video vamos a ver la ejecución de estos tres tipos de algoritmos. El Fibonacci recursivo, el tradicional, el que no debemos programar, el Fibonacci a través de una técnica de memorización y el Fibonacci a través de tablas o básicamente la versión iterativa. Entonces vamos a correr este video con el valor 6. Si nos vamos de manera recursiva, vemos que para calcular f de 6 necesito calcular f de 5, f de 4, f de 3, f de 1. Una vez que está la de 1, 1 y 1, 2, le vuelvo a calcular f de 1, calculo de 3, vuelvo a calcular f de 2, f de 1, f de 0, vuelvo a calcular, tengo el valor de 5, necesito calcular f de 3, f de 2, f de 1, f de 0, ¿ya? De vuelvo a calcular f de 1, ¿ya? Y sigo hasta que tengo el valor de 8, ahora calculo por el otro lado f4, f3, f2, f1, ¿ya? Hasta que, bueno, si vemos, sigue ejecutándose ese árbol y sigue cada vez volviendo a calcular los mismos valores de f0, f2, f3 que ya hemos calculado, hasta que al final nos da f de 13. Vamos a ver la versión memorizada de este algoritmo. Vemos que aquí vemos f de 3 no existe, f de 2 no existe, f de 1 no existe, lo calculo 1 y lo grabo en la base, en la tabla. ¿Ya? El de 2 ya lo calculé, lo grabo en la tabla. El de 3 lo calculé, lo guardo en la tabla. Lo vuelvo a usar. El de 5 lo calculé. Perdón, el de 4 lo calculé, el de 5 lo calculé. Y el de 6 lo calculé y terminé el algoritmo. Ahora vamos a ver este algoritmo de manera iterativa. Simplemente vemos que calcula bastante rápido. ¿Ya? Y encontramos rápidamente la solución, que es 13. Entonces vemos que un simple cambio de cómo resolvemos el algoritmo, sea de manera recursiva o sea de manera usando memorización o iterativa usando una tabla, se calculan mucho más rápido que la versión recursiva. Entonces, este algoritmo no usarlo y usar cualquiera de estas dos versiones. Esta técnica que hemos visto para resolver más rápidamente la serie de Fibonacci se llama programación dinámica. Esta técnica fue introducida mucho antes de la época de la programación como tal.
en 1950 por Richard Bellman. Tanto así que programación no se refiere a programación de computadoras. Bellman lo que desarrolló fue métodos para optimizar cronogramas de entrenamiento y logística para las Fuerzas Armadas. A esto se les llamaban programas, de ahí programación dinámica. No es programación en el sentido del lenguaje de computadora, sino más bien en el sentido de planificación. Y el término dinámico significa que las tablas se llenaban poco a poco y no de una sola vez. Esto quería decir que se iba calculando los mejores valores para en este caso, para estas tablas de estos cronogramas, estas planificaciones, se las iba calculando poco a poco tomando en cuenta cada vez más elementos. Básicamente de abajo hacia arriba, como vimos en la resolución iterativa de la serie de Fibonacci. La programación dinámica es un método de diseño de algoritmos. Básicamente, cuando nos encontramos con un problema, podemos tratar de emplear la programación dinámica para resolverlo de manera eficiente. Básicamente, en su nivel más bajo, presenta dos niveles de optimización, que ya lo hemos podido ver en la solución anterior. Primero, elimina el trabajo redundante en subproblemas idénticos, utilizando una tabla para almacenar resultados. Lo que hemos visto, si es que la recursión resuelve varias veces el mismo problema, lo que hace es evitar eso utilizando una tabla donde se guardan los resultados, lo que hemos visto, la memorización. Y segundo, elimina la recursividad encontrando un orden en el cual los elementos de la tabla pueden ser llenados de manera iterativa. ¿Qué quiere decir esto? Que evitamos o podemos encontrar una solución iterativa a estos problemas recursivos. Realmente preferimos una solución iterativa ya que utiliza menos memoria y hace menos cambios de contexto que una solución recursiva. Como todo método de diseño que nos encontremos más adelante, para poder aplicarlo a un problema tenemos que comprobar que este problema cumpla ciertas condiciones. En el caso de la programación dinámica son dos condiciones. El primero es el principio de optimalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema que queremos optimizar satisface el principio de optimalidad de Bellman, que fue quien inventó este tipo de solución. Si una sucesión óptima o una respuesta óptima o una secuencia óptima de decisiones o elecciones, cada sucesión es a su vez óptima. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una solución óptima, la encontramos, en este caso encontramos, no necesariamente de optimización, pero si encontramos el valor de Fibonacci para 6, este valor de Fibonacci para 6 está compuesto por los valores de 5, de 4, de 3, de 2, de 1. Básicamente cada secuencia o cada paso, cada sucesión óptima de decisión, en este caso, depende de una decisión óptima anterior. Si miramos una subsolución de la solución óptima, debe ser la solución de su problema asociado a esta solución. Digamos, queremos encontrar la ruta más rápida entre estos nodos de un árbol. Si encuentro la ruta óptima entre este nodo y este nodo, eso involucra la solución óptima de este nodo al nodo de acá y al nodo de acá. Entonces la solución óptima del problema total es o incorpora la solución óptima de problemas anteriores. La segunda condición que debe cumplir un problema para poder ser atacado a través de programación dinámica es el solapamiento entre subproblemas. ¿Qué quiere decir esto? Que al plantear la solución recursiva del problema, el mismo subproblema se resuelve más de una vez. Si no resolvemos más de 2 veces el mismo problema o subproblema, no vamos a ahorrarnos tiempo. O sea, la programación dinámica no nos va a brindar una solución más eficiente que la que haríamos con recursión. Entonces recordemos, si en recursión estamos resolviendo cada vez el mismo problema, este es un momento ideal de aplicar programación dinámica. Pero si todas las llamadas a solucionar los subproblemas son diferentes, no son iguales, entonces no podemos aplicar este método de diseño. En general, cuando queremos aplicar programación dinámica, tenemos que realizar 4 pasos. El primero es encontrar una ecuación recurrente que calcula la solución al problema
¿ya? A través o compuesto por las soluciones de problemas más pequeños. Tenemos que encontrar una solución donde la solución para el problema n sea igual a una combinación, lineal o no, de la solución a problemas anteriores. Por ejemplo, esto podría ser una ecuación. S de n es igual a S de n menos 1 más S de n menos 2. La solución óptima para n es igual a cierta combinación de soluciones anteriores. Por eso le llamamos ecuación recurrente. Segundo, se determinan los casos bases, por ejemplo, cuando S es de 0 vale tanto, o cuando S es de 1 vale tanto, ¿ya? Igual que en una recursión normal. El siguiente paso es único de la parte de la programación dinámica, que es definir las tablas utilizadas por el algoritmo, las que va a usar ese algoritmo y cómo son rellenadas. En el caso de Fibonacci, recordemos, hicimos simplemente un arreglo, donde teníamos un arreglo F, donde íbamos grabando los valores. Para diferentes tipos de problemas vamos a ver que tenemos que crear diferentes tipos de estructuras de datos donde guardar las soluciones anteriores, ¿ya? Y cómo se van a ir llenando estas soluciones. Eso lo vamos a ver más claramente cuando enfrentemos otros problemas más complicados que la serie de Fourier a través de programación dinámica. Y por último, tenemos que saber cómo se recompone la solución final o cómo se combinan estas pequeñas soluciones a partir de los valores de estas tablas, ¿ya? Cómo creamos una solución completa a partir de la combinación de los valores que vamos guardando en la tabla. Y eso nos está dado obviamente por la función recursiva. La programación dinámica se usa generalmente para optimización. O sea, para eso fue creada. Recordemos, lo que querían era optimizar cronogramas. Cuando salieron las computadoras, básicamente se tomó este método de optimización y se volvió un método de diseño de algoritmos, ¿ya? Que es parecido a Divide y Vencerás. Divide y Vencerás, recordemos, en cursos básicos de algoritmo, es tomar una solución y dividirla en problemas más pequeños, solucionar esos problemas más pequeños y calculemos con eso la solución final. Entonces, Divide y Vencerás generalmente es una solución que se llama desde arriba hacia abajo. Empezamos con el problema complejo y lo vamos cortando hasta encontrar problemas chiquitos que podamos solucionar y después los combinamos. En cambio, la programación dinámica es una programación que no requiere recursividad, sino que almacena los elementos de una tabla. Es una solución de abajo hacia arriba, donde calculamos los valores de las soluciones pequeñas para luego ir combinándolos hacia la solución más grande. ¿Ya? Generalmente esta tabla nos sirve para evitar la repetición de los cálculos de los problemas más pequeños. Aquí lo podemos ver más claramente. El método divide y vencerá es un método descendente. Se empieza con el problema original y se descompone en pasos sucesivos hasta problemas de menor tamaño. Entonces partimos del problema grande y hacemos problemas más sencillos. En la programación dinámica, sobre todo en el método iterativo, es un método ascendente. Resolvemos primero los problemas pequeños y vamos guardándolos en una tabla. Y después los combinamos para resolver un problema más grande. En los siguientes videos veremos cómo la programación dinámica nos ayuda a resolver problemas muy diferentes, pero que comparten estas características de ser básicamente que la solución óptima de un problema grande está compuesta por la solución óptima de problemas más pequeños y que hay una gran cantidad de repetición en la función recursiva cuando la calculamos directamente.